El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, como cada jueves en Contigo Liberalmente. Y bueno, no me dieron ni tiempo ni de sentarme. Aquí César Arteaga ya está haciendo las cosas como siempre, usurpando allí. Aquí estamos de nuevo en Contigo Liberalmente. Agradezco muchísimo que estén de nuevo con nosotros. Hoy un programa súper especial. Voy a decir rapidito los créditos de esta estación, La Casa de la Libertad, RCR, como siempre agradecidos nosotros, venciendo la censura. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales. Malala no puede estar con nosotros hoy, pero le mandamos saludos hasta su casita, se está mejorando. Y en los controles, César Arteaga, como ya les decía, y también mandarle saludos como siempre a César González, esperamos que esté mejor también. Por supuesto, además recordándoles cómo pueden acceder a RCR y vencer la censura, como les decía hace ratico. Pueden ingresar a rcr.tv, también a través de YouTube. Si ustedes colocan RCR en vivo, pueden acceder. Y si aún así les cuesta mucho, a través de su Facebook por Tuning, pueden ubicar RCR para que no se pierdan no solo este programa, sino toda la programación que tiene RCR. Y bueno, yo no quiero perder muchísimo tiempo más porque los invitados de hoy, bueno, aquí me dijeron que me van a reclamar, que me han entrevistado, que no sé qué más. Bueno, yo no sé. Aquí lo cierto es que el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Yo quiero agradecer primero la presencia, el tiempo y que el respeto, por supuesto, a no solo este espacio, sino a esta audiencia que por supuesto va a estar allí atentos escuchándolos a través de YouTube. Tengo a mi lado a Miguel Fontán y a David Arévalo. Ambos especialistas en ciencias políticas, ya les voy a hablar un poquito más al respecto, pero el programa de hoy es para precisamente despejar algunas dudas, ¿no? Los venezolanos no solamente viven la incertidumbre de una dirigencia política que ciertamente se ha desviado de la ruta. Para algunos se trata de un cambio de ruta, no un desvío, sino un cambio total de la ruta, y esta ruta no es más que la que aprobamos en enero de este año, que tiene que ver y que tiene un orden que es muy claro y siempre lo repetimos aunque nos parezca quizás innecesario: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Así lo acordamos. Así lo acordamos también gracias al artículo 233, y esa es una ruta que algunos han denominado una ruta de coraje, pero que al final es una ruta de fuerza, que por supuesto a 2 meses de acabarse el año nos preocupa que no sea lo que privilegian algunos sectores y que no sea lo que de alguna manera nos lleve finalmente a la libertad, que al final es eso de la usurpación, es libertad. Y es libertad concebida con el desmontaje de todo un sistema. No solo se trata de Nicolás Maduro, y así lo hemos ratificado. Por eso también hemos insistido que no se trata solo de elecciones, porque ya lo vivimos. Y yo en este punto también quería abordar y tocar el tema de Bolivia y las elecciones recientes y todo lo que sucedió después con la renuncia de Evo Morales, porque en efecto eso también ha sido algo que han intentado utilizar como comparación en el caso de Venezuela. Y la verdad es que Venezuela, si bien tenemos mucho que reconocer a los bolivianos y celebramos que finalmente estén en libertad, obviamente con las alertas que existen de un posible retorno del socialismo, que por supuesto se prepara y sigue siendo una amenaza, bueno, hay muchísimas diferencias. Los venezolanos, la verdad es que ya vivimos ese proceso hace años. Y hacia ese lado vamos a orientar también la entrevista. David Arévalo es internacionalista de la UCB, yo también soy UCBista con maestría en Ciencias Políticas de la Simón Bolívar. Y Miguel Fontán, ¿dónde me está el currículum de Miguel? Que no lo encuentro por aquí. Bueno, Miguel Fontán es ingeniero industrial, especialista en gerencia pública y con un magíster en gerencia pública de IESA, y además ahorita él me aclara, estoy todavía culminando el doctorado de ciencias políticas de la Simón Bolívar. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Claudia.
Gran placer estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, arrancamos desde ya. Yo hacía una especie de resumen para iniciar esta entrevista, pero en principio yo revisando las redes de ustedes han sido muy críticos y muy duros. Y en uno de tus tweets, quizás algunos lo han censurado, yo lo voy a leer. Tú decías, con excepción de los diputados de la fracción 16J, la AN se ha convertido en un burdel político, donde oportunistas y politiqueros van a prostituir su conciencia. Ustedes, respetados diputados de esta fracción, de la dignidad, son la única voz del ciudadano que persigue la libertad. Por supuesto, tú te refieres a lo que ocurrió este martes, cuando se confirmó prácticamente la cohabitación entre el chavismo, que no son diputados, y lo reiteramos, y una parte de la dirigencia opositora. Una parte, que además nos representa a todos los venezolanos. Exactamente. ¿Qué puedes decirnos al respecto? La Asamblea Nacional hoy en día se constituye como el único espacio republicano que nos queda, en el entendido o desde el punto de vista que siempre lo hemos conocido. Y necesita diputados que estén convencidos de que lo que van a hacer allí no es un proceso de diálogo común, no es un proceso de negociación común que se da en democracia, no es un proceso de intercambio común que se da en los parlamentos, sino es un proceso de defensa no solo de la República, sino de la convicción de la libertad. Tú hablabas antes de la ruta del coraje. Yo te diría que esa ruta sí, efectivamente necesita coraje para desarrollarse, pero es una ruta de convicciones. Y es lo que precisamente no hemos tenido. Hemos tenido retóricas que apuntan hacia la libertad, pero no hemos tenido acciones que acompañan esa retórica hacia la libertad. O sea, ¿tú crees que no están convencidos de esa ruta ni de eso para lograr ese...? No, porque ¿qué pasan en procesos como este? Lo vimos en Chile y lo vimos en Bolivia. Estos son procesos que te generan dilemas. Y los dilemas tú nunca los vas a solucionar como tal. Tú vas a decidir sobre esos dilemas. Para decidir sobre esos dilemas tienes que tener convicción en tus creencias, porque precisamente de eso se tratan los dilemas. Entonces, cuando a esta oposición se le han marcado puntos de inflexión sobre esos dilemas, ha decidido mal. Nosotros hemos visto un Juan Guaidó en enero convencido de que no iban al diálogo, pero después lo tuvimos 3 meses después sentado varias veces en Noruega y en otros lugares. Entonces, ¿qué te está diciendo al final? Te están planteando un dilema sobre el cual tú siempre lo terminas resolviendo de mal manera o de mala forma, porque no tienes la convicción de que eso que tú ibas a establecer desde un principio era la ruta o era lo que tenías que hacer. Y eso nos ha pasado ahorita. O sea, ese tuit viene no solamente por lo que pasó, sino por la denuncia de otro diputado que decía que en la Asamblea Nacional corren maletines con divisas. Entonces, si tu Asamblea Nacional es de opositores, mayoritariamente hasta ahora, ¿cómo es posible que tú hagas esa denuncia si estábamos convencidos de que esa era la ruta? Entonces no estaban tan convencidos, ¿no? Exactamente. En tu caso, David, tuiteabas y lo calificabas como parte del establishment opositor. ¿Cómo ves el panorama, sobre todo por esta reciente, prácticamente confirmación de esa cohabitación con chavistas en el seno de la Asamblea Nacional, a pesar de las denuncias, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que se acordó en enero? ¿Cómo lo ves? ¿Es solo ese establishment opositor o hay algo más? Sí, efectivamente, y completando lo que recientemente decía Miguel, asistimos al desmontaje, al abandono deliberado de la ruta original planteada y que es la base de apoyo de la presidencia interina desde el mes de enero. Se le plantea al país el dilema entre usurpación o cohabitación. Hay unas declaraciones del presidente interino que lo he escuchado al menos recientemente un par de ocasiones, donde él ha señalado que esto no se trata de una lucha por el poder. Yo me pregunto, si esto no es una lucha por el poder, ¿de qué se trata esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hubiese pasado si la oposición boliviana, si Carlos Mesa, por ejemplo, uno de los voceros de la oposición boliviana, hubiese declarado algo similar? Evo Morales quizás estuviese todavía en el poder. De manera que este dilema es lo que están contemplando todos los ciudadanos de cara a la convocatoria del próximo 16. ¿Cómo apoyar una convocatoria considerando estos elementos?
otro tema que quiero traer a colación, que también no es poca cosa, eso es la quizá confesión reciente del diputado González en la Asamblea, donde él reveló que por los acuerdos de Barbados y de Oslo Barbados, Stalin, ¿no? Sí, Stalin, el diputado González, por los acuerdos de Oslo Barbados, se debe hacer este nombramiento de la Comisión Interparlamentaria para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero además en la rueda de prensa de este martes, un periodista le pregunta al presidente Juan Guaidó por el diálogo. Y le dice, ¿pero cuál diálogo? Entonces, tú no entiendes realmente si es que no se ponen de acuerdo o es que en efecto no hay esa convicción o es que siguen mintiendo, ¿no? Y ojo, hay que ser sumamente responsables al decir esto, pero esa falta de convicción no parece estar asentada en los ciudadanos. De hecho, si vemos como un mecanismo de medición lo que dicen los venezolanos en las redes, tú ves que un 70% te dice, mira, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué accediste? ¿Por qué están ahí en la asamblea los que no son diputados, los chavistas? ¿O por qué te desviaste de la ruta? Entonces, ¿qué pasa entonces además? ¿O cuál es entonces el rol de la verdadera dirigencia política en un contexto como este? ¿Y hacia dónde entonces encaminar los esfuerzos? Bueno, sin duda alguna los esfuerzos tienen que encaminarse hacia una ruta viable para lograr la libertad. Una ruta viable no puede estancarse en mecanismos o en dispositivos democráticos cuando tú tienes un sistema que no es democrático. ¿Okay? Por supuesto tiene que contemplarlo, porque este problema es bien complejo y bien fuerte y no tampoco todo lo que tú hagas en función de lograr la libertad es válido, pero no puedes establecer un límite a las acciones. ¿Qué tiene que hacer la dirigencia opositora? Bueno, en primer lugar tiene que hablarle claro al país y tiene que actuar en consecuencia, porque hay en los últimos meses, por lo menos en mi percepción, hay un tipo de ciudadano distinto, un tipo de ciudadano que exige y que es crítico con lo que está pasando, que cuestiona. Y mientras más cuestionamiento hace a las acciones de la dirigencia opositora más se divide de ello. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Por otro lado, hay que hacer pedagogía política, porque yo siempre ponía el ejemplo, no es posible que tú escojas con mucho más criterio un mecánico o un médico que el político que va a representarte en la nación. O sea, hay un rol allí Claro. del ciudadano. O sea, yo quiero saber si tú llevas el carro a un mecánico que te dice, le vamos a arreglar esto, le vamos a arreglar esto, le vamos a arreglar esto, y después te lo cambia y tú vas a seguir llevándolo al mismo mecánico. No va a pasar, ¿verdad? Bueno, el político tiene en sus manos mucho más que un carro. El político tiene en sus manos la responsabilidad de crear condiciones para que el ciudadano pueda desplegar su libertad como él quiere vivirla. Y eso nosotros lo vemos muy alejado. Las encuestas al principio del 2003, 2006 decían, ¿cómo le va a ir a Venezuela? Mal. ¿Y a usted? Bien. Eso no sucede. Tarde o temprano eso mal te acompaña, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, el político tiene que hacer pedagogía política. No nos podemos contentar con tener a los mediocres o a los menos mediocres. Tenemos que buscar los que sean coherentes, los que te representen en tu proyecto de país, los que tú digas, mi proyecto de país, que el que yo tengo en mi mente es este, y el político que me pueda desarrollar eso, o que más se acerque a eso, es este. Y eso sí creo que es uno de los pasos que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Voy a colocar un elemento, ya que mencionaste a Bolivia, y se lo dejo quizás al desarrollo de David. Cuando nosotros vemos las protestas en Bolivia, no estaban alrededor de mesas. Las protestas en Bolivia estaban alrededor de una causa unitaria que era la salida de Evo. Eso es lo que nosotros queremos en Venezuela. Pero terminamos siempre sacando ese foco y colocándolo en una persona. Y entonces, o en un problema de servicio básico. Exactamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es causa unitaria no alrededor de un grupo, causa unitaria alrededor de un ideal. ¿Cuál es ese ideal? Vivir en libertad. Y eso se conecta con el 16, ¿no? De hecho, tú también habías sido muy duro sobre el dilema de ir o no a una marcha. Creo que este dilema ya lo hemos vivido. En un momento fue paro completo, escalonado, o no vamos más a los trabajos, en fin, un montón de exigencias. Pero se sigue poniendo el acento en el ciudadano. Uh-huh. Una vez más, y por eso celebro tu visión sobre el tema de la responsabilidad política, es la hora del político, del buen político. Y nos quedan unos 3 minuticos, pero en
esos 3 minuticos tú pudieras, de hecho aquí en YouTube también nos preguntan, mira, me gustó la metáfora del mecánico, pero entonces, ¿cómo se define esa ruta? Entendiendo que ya los venezolanos quizás han hecho esa división entre, bueno, este no me representa, esto no es lo que quiero, pero entonces, para lo que sí quiero, ¿cómo oriento esa ruta o cómo lo ves tú en un contexto como este? Sí, yo creo que ya no es aceptable que se siga utilizando al ciudadano como chivo expiatorio de los errores de la dirigencia. Considero importante que se tenga en cuenta que esta no es una lucha en la que tenemos 6 meses, 8 meses, esta es una lucha en la que tenemos 20 años, en la que se han intentado absolutamente todo, en la que los ciudadanos han dejado absolutamente todo, en la que se han separado las familias, en la que se han quebrado las empresas, en la que se han perdido puestos de trabajo, en la que se han perdido muchísimas vidas, de modo que es hora de que de parte de la dirigencia se tenga un respeto por el ciudadano y que se asuma un compromiso, una orientación al logro con esa causa común, que es el cese de la usurpación. Volviendo al tema de que si se trata de una lucha por el poder, por supuesto que es una lucha por el poder. El presidente encargado decía que no es una lucha por el poder, es una lucha por la dignidad. Pero yo digo, ¿qué más digno que la lucha por la libertad? ¿Qué más digno que eso? Es una reflexión que quiero dejar para que todos nuestros escuchas se la hagan y mediten sobre ella. Y estoy seguro que somos millones, pero no como los millones que quizás dijo Evo que iban a volver, sino somos millones convencidos y ahora más que nunca clarísimos de cuál es esa dirigencia que nos tiene que representar. Pero al regreso, ya tengo que despedir este bloque, vamos a hablar de esa ruta que está representada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y del ejemplo de Bolivia, y vamos a desmontar básicamente qué es lo que nos separa de ese proceso y cuál es la diferencia para Venezuela y qué viene. ¿Sí? Ya regresamos con Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les recuerdo que conversamos con Miguel Fontán y con David Arévalo. Miguel Fontán es ingeniero industrial, especialista en gerencia pública, magíster en gerencia pública del IESA, y David Arévalo, además, no tengo su perfil, internacionalista con maestría en ciencia política. Y dejábamos al aire dos temas importantísimos. Quisiera empezar con el caso de Bolivia y las vinculaciones que algunos han intentado hacer, ¿no? Miguel, algunos incluso han dicho que en el caso de Bolivia, bueno, allá el precedente fue una elección. Nosotros tuvimos esa oportunidad, tú más o menos lo dibujabas al principio en el bloque anterior, pero eso entonces no fue lo que ocurrió el 20 de mayo y lo que vivimos, no solo el 20 de mayo, en varias ocasiones, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos una situación muy similar en 2013. ¿Okay? Se podría decir que es lo más cerca que tenemos de lo que ocurrió en Bolivia. Por supuesto, no solamente el desarrollo de lo que ocurrió allí fue muy distinto en términos de oposición, sino también en términos de instituciones.
Vimos empezando la protesta del pueblo boliviano, su cuerpo policial plegándose a la voz del ciudadano. Que ojo, la voz del ciudadano fue clara. Ellos luchaban por un fraude electoral. Y el ejército con una declaración inicial de no ir en contra del ciudadano. Y además una dirigencia política allí firme, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la primera distinción. Nosotros, si queremos hacer esa comparación, tenemos que comparar entonces cuáles son las variables, porque podemos decir, sí, bueno, vamos a huir un quiebre de las fuerzas de apoyo. Ajá, pero ¿cómo están esas fuerzas de apoyo? En Bolivia todavía hay un Estado. Aquí podemos hablar de Estado cuando nosotros hay lugares que ni siquiera hay presencia. O en todo caso un Estado criminal, ¿no? Exacto. Entonces, comparar lo que pasó en Bolivia con la Venezuela del 2019 es un ejercicio retórico para engañar, no un ejercicio retórico para comprender. Para ir de nuevo a unas elecciones que no son tales. Exactamente. Y además esto abre paso a entender no solamente esta comparación, que no debería ser una comparación tan descontextualizada, sino a la necesidad de entender que bueno, necesitamos ayuda internacional. Y eso está claro. De hecho, incluso nuestros aliados, la comunidad internacional, el hemisferio, que son los principales afectados por la permanencia de un régimen como el de Nicolás Maduro en el poder, así lo entienden. Por eso, en el 23 de septiembre pasado, si no me equivoco, se aprobó la resolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que ustedes han escuchado muchísimo. Quizás para algunos eso no termina de ser tangible, pero allí claramente se habla de acciones judiciales, policiales, incluso económicas, como las sanciones que vimos recientemente contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿es tangible o cómo podemos explicarle mejor esto a los venezolanos y por qué sigue siendo no solo una opción, sino una necesidad? Mira, para plantear con claridad la pertinencia, la necesidad del TIAR en este momento, me gustaría traer de nuevo unas palabras del embajador o el representante diplomático de la presidencia interina, Gustavo Tarre, ante la Organización de Estados Americanos. Decía en septiembre Gustavo Tarre que la crisis en Venezuela ya no está para declaraciones, no está para discursos. La crisis venezolana está para tomar decisiones. Y el TIAR es la puerta de entrada para tomar esas decisiones. Llama la atención, y creo que esta inquietud no es solo mía, todo el tiempo que se ha tomado la Asamblea Nacional y el presidente encargado en tomar en serio lo que era la propuesta del TIAR, que ya se venía haciendo desde hace un tiempo. Una vez que el TIAR fue aprobado en la Asamblea Nacional, se tardaron una semana en enviar el oficio a la Organización de Estados Americanos. Una acción muy sencilla que podías hacerla en horas. En minutos. Exacto. En minutos. Entonces, el temor está en que con el TIAR, una vez que se ha aprobado la reincorporación de Venezuela al TIAR, pase lo mismo que hizo la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo, que está ahora en el exilio. Que se haya aprobado como para que haya algunas críticas, pero que eso queda ahí y no se toma muy en serio. Ejemplo de esto, basta hacer una comparación entre las declaraciones, por ejemplo, de Gustavo Tarre, que ha sido muy, muy crítico, muy duro, y la actitud del presidente Guaidó, que ha sido absolutamente ambiguo al respecto del tema. El TIAR ya se activó el mecanismo en la reunión anterior en septiembre. Tenemos la próxima reunión que va a ser en Colombia el 3 de diciembre, y lo que se espera, basándonos en lo acordado, es que se hagan propuestas concretas sobre sanciones que vengan de los países de América Latina, que se haga un mapeado de lavado de dinero en los países de la región y de personas de interés en puestos actuales de políticos en cuanto al chavismo, y también personas que ya no están presentes en cuanto a las funciones de lo que sería el gobierno chavista en este momento. O sea que en poco tiempo podríamos ver algunas medidas que son tangibles, o sea, ruptura de relaciones, más sanciones. Sí, el artículo 8 del TIAR, claro, plantea todo un menú de acciones que comienzan con las más, las más simples, son la ruptura de relaciones diplomáticas, luego avanza hacia fin de las comunicaciones, intercambio comercial,
bloqueos navales, aéreos y, por último, el uso de la fuerza militar. Todas estas acciones tienen que contemplarse si en serio, si se toma la invocación del TIAR como una cosa seria, que lo es, que debería serlo, deberían considerarse seriamente todas las opciones que están en el artículo 8 hasta la última. Y aquí justo nos hacía un recordatorio importante sobre el tema de la coherencia interna, ¿no? Y precisamente para que eso avance, necesitas en el interior del país no solamente la coherencia ciudadana, que yo creo que está más que demostrada, sino la coherencia política y la convicción, que era lo que tú describías al principio. Es posible, Miguel, a pocos meses de que se acabe el año, y es trágico, ¿no? Porque para muchos venezolanos que están tratando de resolver ya su final de año con lo poco que puedan tener, otros se van del país, otros, bueno, están pensando qué hacer en este contexto, mucho más allá del 16, vale la pena decirlo. ¿Falta coherencia o es posible recuperar esa confianza? ¿Qué hay que hacer? ¿O cuál es entonces hacia dónde tiene que apuntar la dirigencia política en este sentido? Bueno, a mi modo de ver, lo primero que tiene que hacer la dirigencia política es mostrar sus elementos de convicción sobre la propuesta que vayan a elegir. Por supuesto que una propuesta que sea bajo unos procedimientos de un sistema que no está vigente, pues van a tender al fracaso. Eso lo tenemos que tener claro. Sobre esa convicción, pues tú tienes que después desarrollar acciones que sean coherentes frente a esa convicción. Y no estoy hablando de convocatorias, estoy hablando incluso de conformaciones de equipo. O sea, todavía nosotros, una forma de mostrar coherencia es relacionarte con la gente que tiene el mismo objetivo que tú. Entonces, y desechar a los otros. Entonces, tú, mientras mantengas esa ambigüedad, por supuesto que no estás mostrando convicción. Y no podemos dejar que eso sea tapado con la retórica de es que hay que sumar para no restar. Como ingeniero y cualquier estudiante de bachillerato sabe que 1 más menos 1 da 0 y está sumando. Entonces, nosotros tenemos que ver a quién se suma. Nosotros tenemos, la convicción no es solamente tener el objetivo claro y saber hacia dónde se tiene que ir, porque no se trata de no equivocarnos, que por supuesto, durante, como decía David, son 20 años. Nosotros no estamos en esta lucha de ayer. Nosotros tenemos 20 años de aciertos y de errores. Lo que sí es muy lamentable es que los aciertos de la sociedad lo terminaron dilapidando la dirigencia opositora con sus errores. Que además son muchos, el 16 de julio, todas las veces que la gente, o el año completo que la gente salió a la calle. Y previo a eso, tienes 2003, 2014, 2017, o sea, son una suma, ahí sí podemos decir que son una suma de restas que al final en la lucha de libertad lo que tenemos es 0. Entonces lo primero que tú tienes que hacer como dirigencia opositora es configurar la ruta que ya estaba, o sea, la ruta no se tiene por qué cambiar. Y ustedes mencionaban el TIAR. El TIAR puede ser un elemento también de convicción, no solo de convicción interna, porque podemos criticar, sí, es que nosotros no podemos y podemos analizar el asunto. El asunto es que nosotros no podemos, porque tú no tienes manera de generar, que pasó en Bolivia, una fuerza superior a la fuerza que se defiende. Entonces, mientras eso no pase, porque en Bolivia eso no se desarrolló, porque la fuerza, el mecanismo para generar esa fuerza superior al ciudadano se plegó al ciudadano. Entonces, imagínate tú, si aquí el ciudadano sale a las calles y tienes las tanquetas de la Guardia Nacional disparándole perdigones y los ciudadanos defendiéndose con un escudo de cartón, tú me dirás qué capacidad para generar. Defensa. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ver todos estos elementos como elementos de convicción, pero no solo de convicción interna, de convicción también del bloque occidental. O sea, ellos ya te dijeron hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y nosotros como bloque occidental siempre quedamos en sanciones. Si es hasta allí donde nosotros estamos dispuestos a llegar, perdimos Latinoamérica. Y yo lo colocaba en un tuit en esto ya hace algún tiempo. Van por Chile, van por Argentina, van por Colombia. Y eso es lo que ha pasado.
Bueno, de hecho el grupo de Puebla se va a reunir en Colombia en las Claro. próximas semanas, es decir, ellos siguen avanzando, ¿no? Y mira todo lo que tienen en Chile, lo que ha pasado ahorita en Chile, ya no es solamente las iglesias, los comercios, ahora le están dando a las instituciones. Constituyente. Exacto, entonces ellos sí te están diciendo hasta dónde están dispuestos a llegar. Y lo que tiene que tener claro Occidente es decir hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros. ¿Se va a dar la confrontación? No se sabe, porque todo depende de lo que te obliguen a llegar. Ahora, tú sí tienes que tener la convicción de que la libertad es el punto final, como pasó en Bolivia. O sea, ¿qué pasó? Bueno, Evo se fue a México. ¿Pasó algo allí? Bueno, sí, por supuesto, hubo violencia, pero compara la violencia que hubo en Bolivia para sacar un presidente que se había robado unas elecciones a la de Chile o a la que ocurrió aquí en Venezuela. Entonces, todo depende de cómo se desarrollen la lucha, pero también depende de las convicciones que tú tengas, porque esto es vital. Esta lucha te va a generar dilemas. ¿Sobre qué principios tú vas a decidir esos dilemas? Porque sobre esos principios es que van a venir o no las contradicciones internas, como ha pasado ahorita. Y bueno, y otra contradicción es precisamente lo que sucedió el martes. Y a propósito de tu especialidad, como un parlamento que sesiona con el chavismo no solo se pone la soga al cuello para una posible transición o el mismo cese de la usurpación, no solo dialogando, sino permitiéndole y cediendo espacios a unas personas que ya no son diputados. Sí, la contradicción es mayúscula cuando, desde que vimos volver a toda esta bancada del PSUV, del chavismo, a la Asamblea Nacional, cuando esto es absolutamente inconstitucional y además es totalmente incoherente con la lucha que se está librando en el país, con los dilemas a los que tenemos que enfrentarnos y lo que tenemos que saber resolver si realmente queremos alcanzar el éxito en la lucha por la libertad. El tema de estas negociaciones en Oslo y Barbados han sido quizá el punto de inflexión del declive del apoyo ciudadano. Tenemos una ciudadanía quizás desmoralizada. ¿Qué es lo que busca el ciudadano? El ciudadano está en busca de coherencia, en busca de un referente ético, en busca de referentes que lleven esta lucha a buen puerto. Y cuando tú desdices tu propia ruta, cuando dices que no vas a diálogos y luego te apareces en diálogos sin razón aparente, sin explicaciones, esto totalmente socava las bases de tu apoyo. De hecho, hoy María Corina está en Cuba, en Estado Miranda, y decía una frase que nos llamó mucho la atención. Es unidad, no unanimidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, que además es otro de los chantajes, y con eso también quisiera ir cerrando la conversación sobre el 16. Bueno, lo de unidad, sí, unidad frente a un objetivo. Es unidad frente a un objetivo. Ahora, unanimidad en el sentido de vamos a elegir una persona que nos represente unánimemente. No, eso precisamente eso es desviarnos de lo que nosotros tenemos que poner el foco. El foco es establecer una serie de acciones que nos permitan a nosotros alcanzar la libertad y volver a ser un país, porque ahorita ni siquiera somos país. O sea, como dije, hay zonas que ni siquiera tienen Estado. Entonces, el foco, nosotros no podemos ver la unidad como un dispositivo de secuestrar la política por un grupo. No, nosotros tenemos que ver la unidad en cuanto a las ganas que yo tengo de vivir en libertad y exigir a las personas que estén encargadas de encaminar esa ruta coherencia. Si vamos a volver a repetir el tema del diálogo. Si nosotros como ciudadanos no entendemos esto, el año que viene vendrán otros actores y volveremos, porque esa es la única forma que el sistema tiene de recalibrarse. Cada vez que el sistema está en peligro, se recalibra, toma tiempo en el diálogo y vuelve otra vez a avanzar. Y eso no es de ahorita, eso ya ha pasado. ¿Cuántas veces no hemos estado en diálogo? ¿Qué le pasó a la protesta de los estudiantes en 2014? La asfixiaste con el diálogo. ¿Qué le pasó con las protestas más largas que hemos tenido 3 meses? 2017, la asfixiaste con el diálogo. Entonces, el ciudadano ya tiene que estar convencido que es él el que tiene que unirse en cuanto a la convicción de ser libre. No es en torno a un político, es como le pasó al pueblo boliviano, es en torno a un objetivo que nos une a todos. Ahora, el político quiere trabajar en función de objetivo, bienvenido. Perfecto. El político no quiere trabajar en función de ese objetivo, lo descartamos. Eso es lo que tenemos que
precisamente la organización tiene que buscar ese dinamismo. Y en ese sentido también se plantean los dilemas o quizás las dudas de que son válidas de las personas que se preguntan, bueno, ¿vale la pena asistir este sábado? Y la verdad es que no quisiéramos enfocarnos en solo el 16, ¿no? sino en el momento político que vivimos ya finalizando el año y la responsabilidad que significa no solamente volver a la calle, sino con verdaderos objetivos, como lo decía Miguel. Y en este caso, lo que los venezolanos necesitan es alguien que en efecto le diga, mira, que le vamos a echar pichón, que de verdad el cese de la usurpación significa salir de Maduro y de todo el sistema, que jamás vamos a permitir que los diputados oficialistas, que ya no son diputados, permanezcan en una sesión, como en efecto sucedió este martes, y que definitivamente no vamos a volver a caer en un diálogo y que en efecto estamos trabajando por el cese de la usurpación. Ahora, sobre el 16, ¿qué puedes decirnos ya para ir más o menos cerrando la conversación y finalmente enviar un mensaje a los venezolanos como politólogo, como internacionalista, perdón, pero también como venezolano? Porque al final, por encima de cualquier rol, somos venezolanos y tenemos deseos, aspiraciones, pero también tenemos mucha responsabilidad en lo que decimos y gracias de nuevo por estar aquí. Sobre la convocatoria del 16, yo creo que es bueno, yo respeto la libertad de todos aquellos que deseen asistir y de los que no quieren asistir. Respeto la libertad. Considero que debemos considerar varios de los elementos que hemos planteado en esta conversación. Por ejemplo, este elemento del acuerdo electoral que parece que existe, pero que no es abiertamente mencionado, pero que ¿para qué se quiere nombrar unas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿De qué elecciones estamos hablando? ¿Hay condiciones para hacer elecciones? ¿Elecciones para qué? Igual el tema del diálogo. ¿Van a venir otros diálogos? ¿Para qué se dialoga? ¿Es posible dialogar con personas que tienen proyectos políticos que no admiten la vida en común en sociedad, que no admiten la libertad? ¿Se puede tolerar la intolerancia? Son algunas de las preguntas que los ciudadanos deberían hacerse y considerarlas no solo de cara a la invitación al 16, sino a posteriori, porque esta lucha aún no termina, esta lucha continúa y bueno, el llamado es a mantener el pensamiento crítico, el llamado es a tomar en cuenta liderazgos que sean apegados a referentes éticos que reflejen un proyecto de vida viable, un proyecto de sociedad que apunte hacia la libertad. Gracias, David. En tu caso, Miguel, como venezolano también y con la claridad con la que nos hablas, ¿qué viene? O sea, ¿qué le espera a los venezolanos en este cierre de año y sobre todo a la dirigencia política, que al final es a la que le tenemos que exigir? El venezolano ha dado todo, como tú mismo lo has dicho, el venezolano ha estado allí, e incluso aún a pesar de no tener confianza, que es el principal problema que existe en este momento en la dirigencia política, en una parte de la dirigencia política, está dispuesto a hacerlo si ve precisamente ese compromiso y esa convicción en esos principios que finalmente nos lleven a la libertad. Yo creo que el ciudadano venezolano está convencido de cuál es su ruta y qué es lo que quiere. Lamentablemente ha tenido una muy mala dirigencia opositora en los momentos de dirección que los ha llevado a dilapidar esfuerzos y, como decía David antes, a dejar cosas que no tenía por qué haber dejado sin ningún resultado. Yo creo que si tenemos que, ya falta un mes y medio, yo creo que mi llamado no es a la dirigencia opositora, en tanto que no tengo muchas expectativas con ella. O sea, si nosotros hacemos un balance y decimos, dime cuáles son los estadistas que tú tienes en la dirigencia opositora, o si me lo preguntaras, ¿cuáles son los estadistas en la dirigencia opositora? Yo te diría que solo conozco a una. Del resto no veo una dirigencia opositora que pueda pensar no solamente una ruta y cómo mantenerla, sino veo una dirigencia opositora que todo el tiempo está buscando más tiempo para seguir siendo la misma dirigencia opositora durante todos estos años. Y prueba de ello es que las discusiones en la Asamblea Nacional no han ido hacia la ruta que ustedes mencionaban, hacia la ruta que mencionaba David, sino ha ido a quién va a ser el presidente en el próximo año. O sea, Convivencia. Exactamente. Entonces ya eso entró en una dinámica perversa y yo lo que le diría al ciudadano es
piense cuál es su proyecto de país, piense dónde quiere vivir en el país, piense si quiere normalizarse en esta situación, y si no es así, entonces piense cómo va a escoger usted a una dirigencia política y qué le va a exigir. Sobre el 16 de noviembre, qué de nuevo le van a decir que no le hayan dicho ya antes, y cómo van a enfrentar, porque yo diría los que vayan... El 17, además. Exactamente, y el propio 16. Los que vayan ahí por lo menos pidan explicación de qué pasó en enero y qué van a hacer. Bueno, yo estoy sumamente agradecida con los dos, con Miguel Fontán, David Arévalo. Gracias por estos minutos. Hubiésemos querido que fuese muchísimo más largo, pero sé que supimos aprovechar el tiempo y que en efecto los venezolanos se llevan no solamente la convicción de lo que nos viene por delante, sino de la enorme tarea que tenemos por delante también. Y con esto nos despedimos de este tercer bloque. Ya me están haciendo seña ya de Contigo Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta, y como esto es en vivo y estamos en RCR, la Casa de la Libertad, tenemos 10 minutos más con Miguel Fontán y con David Arévalo. Aquí se están riendo, pero son 10 minutos que también vamos a aprovechar por unos inconvenientes que tuvimos, pero como siempre también leemos algunos de los comentarios de nuestros seguidores y escuchas en YouTube, y una de las personas nos dice, o sea, no entendí, entonces ninguno de ustedes va a apoyar para la salida de Maduro de Venezuela, hay que salir. ¿Qué respondemos? David, Miguel. Sí, por supuesto que apoyamos y todo lo que hemos dicho acá va en esa dirección. Lo que hemos dicho es que el apoyo debe ir orientado a un objetivo claro. No es un apoyo a acciones que son difusas, que son ambiguas, que no ni siquiera se le dice a la convocatoria, no tiene un objetivo claro, no se le ha dicho a las personas cuál es el objetivo de asistir o de no asistir. De manera que, por supuesto, que lo que estamos defendiendo aquí es la coherencia, es que se tengan objetivos claros y que se encauzar la lucha que comenzó en el mes de enero con los 3 puntos del acuerdo para la transición. Y ese es otro punto. El acuerdo de la transición es otra de las cosas que básicamente casi que se desechó, ¿no? Sí. Antes de hablar de eso, para contestarle al conciudadano. Fíjate, lo primero que tenemos que pensar los ciudadanos es que esto es un momento político distinto al que hemos tenido antes. Y eso implica que antes, como ciudadano, tu contribución a la libertad y a la democracia podía ser ir a votar y ya.
esto no es suficiente, así como no es suficiente decir yo apoyo porque voy a las marchas. Porque tú puedes ser parte de un sistema y de una maquinaria en el que esa contribución que tú haces no es para salir, sino para hacer que permanezca. Es el movimiento constante. Entonces, no, mira, lo hemos hecho todo. Hemos ido a todas las marchas, pero como decía David, si esas marchas no tienen una convocatoria, si esas marchas no responden a una ruta establecida con convicción y un propósito, esa marcha simplemente es el movimiento permanente para decirte a ti, tranquilo, que estás contribuyendo, pero ¿a qué? Entonces, la mejor forma de contribuir, si ustedes quieren contribuir con su vecino, no es decirle que vaya, que salga a las marchas, es decirle, deja de consumir las noticias y ve la realidad con tu propio criterio, para que tú puedas evaluar cuando alguien habla con convicción y actúa con convicción y cuando alguien habla con una supuesta convicción, pero actúa de forma incoherente. O sea, eso es lo mejor que podemos hacer. De hecho, una de las cosas que le ha criticado a las redes sociales es precisamente eso, un despertar del ciudadano, porque ya el ciudadano empezó, ya no es un consumidor de noticias o de opiniones. Fíjate, nosotros estamos hablando aquí y hay gente que está cuestionando lo que decimos, y de eso se trata, empezar a ver por nosotros mismos quién es el representante político, que eso es otra cosa. Es nuestro representante político, es decir, el representante de nuestros intereses. Yo no quiero una Asamblea Nacional en donde un día de estos, si me colocan una agenda de discusión donde diga por qué el perro caliente lleva barbecue, de verdad no me va a sorprender, porque eso es lo que hemos hecho, eso es llevar al extremo el absurdo de una agenda legislativa que cree no solo que está en un país medio normal, sino que cree que los debates deben ser eso. Los debates deben ser otros. Los debates deben ser en procura de la libertad, en procura de ver cómo yo sumo esfuerzos para mantener la coherencia en una ruta que me lleve a la libertad. No que digas hoy no vamos al diálogo, mañana nos sentamos, no vamos a elecciones, mañana sí, vamos a presidenciales, pero nos contentamos con que sean parlamentarias. Eso no nos va a llevar a la salida. Que al final es lo que ofrecen, y esa es otra de las contradicciones. Por un lado, tú veías a Guaidó tuiteando que, bueno, las elecciones presidenciales son la solución para este problema, y luego veías a Nicolás Maduro tuiteando, sí, las elecciones parlamentarias. Entonces, esa es la contraparte con la que tú quieres negociar, ¿no? Además, aquí otra persona dice, a leer otros comentarios, Virginia Jiménez dice, el liderazgo es grupal, no individual. Y bueno, yo quiero recordar además que este programa se llama Liberalmente porque defendemos el libre desarrollo y las ideas liberales. Y precisamente en esa doctrina, en ese pensamiento, partimos del hecho de que el ciudadano sí tiene conciencia individual, tiene posibilidades individuales y que en efecto es capaz por sí solo, por sus oportunidades, por sus talentos, por su esfuerzo, tener su propio criterio, como tú lo decías. Ahora sí tenemos ya que despedir, y yo quiero de nuevo agradecer a Miguel Fontán y a David Arévalo por estos minuticos, además que tuvimos de más, pero sobre todo por la claridad, ¿no? Y si finalmente nosotros quisiéramos enviar un mensaje a los venezolanos, es la responsabilidad no solo de tener criterio, que en efecto yo estoy segura que lo tienen millones de venezolanos, sino de escoger muy bien ese liderazgo. Y ese criterio también pasa por eso, por definitivamente tomar las decisiones correctas, sobre todo cuando se trata de tu vida. Y creo que todos nosotros sabemos que cualquier decisión que tomemos, incluso salir de nuestra casa o decidir hasta qué comprar o qué hacer, y tiene una implicación hasta en nuestros valores más profundos. Exactamente. Y esos principios están allí, están latentes, y son valores que están orientados hacia la libertad. Exactamente. Y estoy seguro que eso nos va a llevar no solamente a la libertad, sino a una Venezuela distinta, a una Venezuela tierra de gracia, que es la que vamos a construir y que muy pronto vamos a consolidar, y va a ser gracias al esfuerzo individual. Sí, unidos, todos en conjunto, pensando los que pensamos igual, pero gracias a ese esfuerzo y a ese talento que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Así que con esto nos despedimos. Gracias, Miguel, gracias, David, por haber estado acá, y recuerden que este programa lo tienen en YouTube, si lo pueden escuchar. Ya regresamos con Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En Caracas, Bueno Restaurant es donde se dan cita los más exigentes comensales, pero también es el más seguido por la red social Instagram, donde tienes todo tipo de información para visitarlo y disfrutar de los excelentes platos de la comida internacional y de exquisitos postres. Por si fuera poco, puedes concursar y ganarte una moderna camioneta Toyota del año. Acércate e infórmate en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant todo es bueno y ganas buenísimo. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos con la última parte. Aquí se están riendo, pero basta. Aquí estamos con la última parte de Contigo, liberalmente. Y en esta parte tenemos a los directores del proyecto Alimentando el Futuro con Maní. Y me encanta esto porque además nosotros le damos siempre oportunidades a los emprendedores y a todo aquel que tiene iniciativas que tienen posibilidades de crecer en Venezuela. Y una de esas iniciativas es Alimentando el Futuro con Maní. Para eso tenemos a Simón Canelón, director general, politólogo egresado de la UCB, y a Giselle Samán, directora de planificación, internacionalista, egresada también de la UCB, y la hemos visto, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Quiero que me hable más o menos del proceso, qué significa, cómo empezó esto de Alimentando el Futuro. Simón. Bueno, la comercializadora Masagua la fundamos hace 2 años. Tenía una visión social. Masagua. Viniendo con una experiencia que arrastra de Asomaní, la Asociación de Maniceros del Estado Monagas, quisimos hacer una empresa que hiciera presentaciones más pequeñas para los estratos menos favorecidos, entre ellos frijol y caraota. Eso fue evolucionando, buscando Asomaní directamente, es una productora de maní. Sí. Son muchos, es una confederación de productores de maní y buscamos, bueno, pero con maní también, ¿cómo podemos solucionar? Y bueno, y este producto ya existe. Este producto el Nutriset, que es una transnacional francesa, lo da en África para la desnutrición infantil. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a tratar de hacerlo con nuestros propios ingredientes nacionales. Y fue evolucionando. Todos somos egresados de la Universidad Central, todos venimos de diferentes actividades de la Universidad Central. E hicimos un prototipo aquí en Venezuela con productos nacionales. Vimos que el impacto es bueno, las contraindicaciones son menores a la transnacional, porque ellos utilizan azúcar refinada, nosotros estamos utilizando otro tipo de edulcorante, para no decirlo abiertamente. Pero bueno, hemos tenido buen impacto, buena receptividad y estamos trabajando en esto. En tu caso, Giselle, ¿cómo se explica esta iniciativa o cómo de alguna manera la gente la puede conocer y de qué va? Sí, bueno, Alimentando el Futuro con Maní es un proyecto integral que va desde la producción de maní, específicamente en el estado Monagas, reactivando el aparato productivo en este rubro. Nosotros además tenemos un programa de formación para nuevos productores, para esa generación de relevo que queremos y de incentivarlos a que puedan salir de esa trampa de la pobreza que se encuentran muchos productores en este país. Entonces, a través de nuestra empresa y a través de este programa, nosotros queremos garantizar de que tengamos esa materia prima desde nuestro campo. No estamos buscando importar, estamos buscando el maní nacional. De hecho, estamos trabajando con maní criollo y es un maní que se da en una fase de 90 días. Ahorita estamos en nuestra primera fase, que es la multiplicación de la semilla, aunado al proyecto de formación, donde
vamos a garantizar a través de este sistema de participaciones, hicimos un sistema de participaciones de siembra donde particulares pueden participar, pueden comprar una participación, cada participación son $100, dependiendo de la cantidad de participaciones, el retorno en 6 meses si son menos de 10 participaciones, 25% más su retorno, más su inversión, y si son más de 10 participaciones, son 40% de retorno. Entonces, este sistema, esta estructura de negocios ha sido bastante atractiva para personas porque al mismo tiempo de generar beneficios, nosotros estamos invirtiendo en un proyecto con intención social. Entonces, no solo estás multiplicando tu dinero, sino al mismo tiempo estás invirtiendo en nuestro proyecto que realmente va a generar un impacto grandísimo porque esta materia prima va dirigida a nuestra manufactura del suplemento alimenticio que con 3 al día, en 3 meses, un niño sale de la desnutrición. Es decir, para explicar cómo esto se traduce en un beneficio social, ¿quiénes son los principales beneficiarios de esto y cómo lo están introduciendo en ese sentido para que eso llegue y tratar de frenar precisamente la desnutrición? En toda la cadena de beneficios, desde la producción nacional que se va a reactivar en el estado Monagas, a través de la formación, vas a tener productores que se van a formar nuevos, vamos a tener generación de relevo, vamos a tener productores que no habían podido trabajar porque no tienen con qué trabajar, no hay los recursos, sabemos lo que está pasando con los bancos nacionales que no pueden dar el crédito agropecuario porque, bueno, por razones del encaje legal y lo que está pasando. Entonces, ahí hay beneficio. Tenemos la manufactura donde va a haber empleos directos e indirectos y el niño que va a recibir, el infante, y no solamente es el infante, también es la persona de la tercera edad que va a recibir el suplemento. Entonces tenemos beneficios en todos los bloques de la cadena y eso es lo importante. Lo transversal que decía Giselle, la formación, desde la formación. Todos van a ver beneficios en este proceso. Es decir, pero esto no es un producto que va a estar al consumo, ¿no? Es algo directamente con algunas empresas y organizaciones de corte social, ¿o no? Como más o menos cómo se entiende, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, nosotros como empresa se lo venderíamos a un mercado específico como las organizaciones internacionales en el país, las organizaciones y fundaciones que se encarguen netamente de temas humanitarios y se encarguen de distribuir esto. Nosotros no descartamos el tema de comercializarlo en cualquier lugar, en farmacia, pero en verdad nuestro proyecto a corto y mediano plazo es hablarlo directamente con los organismos, que de hecho nosotros ya hemos tenido contacto con UNICEF, que ellos se han ofrecido en nuestra segunda fase de prototipo a estudiar nuestro producto y efectivamente sustituir el ready to use therapeutic food que usan en África por el nuestro. Nosotros estamos haciendo algo venezolano y un producto que ya está acá para atender a nuestra población interna. Y todo eso es talento e incentivo venezolano, ¿no? Creatividad venezolana. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, esa idea viene, nuestro aspecto social nace en la Universidad Central de Venezuela. Trabajamos en diferentes áreas y actividades de la Universidad Central de Venezuela y dijimos, bueno, antes de irnos al país, vamos a darle esta oportunidad al país, vamos a trabajar, tenemos esta empresa, tenemos estos productores y tenemos un producto que es espléndido. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Sabemos lo difícil que es el financiamiento en esta Venezuela, pero si no lo intentamos, no lo vamos a poder lograr. Estamos seguros que lo vamos a lograr y que crean en nosotros porque tenemos que pensar en ese futuro. Si nosotros no le buscamos una solución a los infantes en este momento, esos chamos no van a poder tener posibilidad de entrar a la masa laboral en el futuro. Bueno, yo estoy encantadísima por tenerlos a ustedes. Quisiera tener muchísimo más tiempo. Yo soy Giselle Samán, directora de Planificación Internacionalista, egresada de la UCB, además muy vinculada con todas estas discusiones que se dan sobre Naciones Unidas, muy vinculada al área internacional. Simón Canelón, director general y politólogo egresado de la UCB, y son talento venezolano, jóvenes, además como los ven, que quieren apostar a Venezuela y que hoy tienen esta iniciativa que es Alimentando el Futuro con Maní. Si quieren, para finalizar, recuerden las redes para que la gente lo siga y vea este producto que está en Monagas y que está aquí en Venezuela y que probablemente lo veamos dentro de poco comercializándose. Es así, de hecho nuestro producto va a estar aquí en Caracas en principio, pero nuestro maní viene del estado Monagas. Nosotros estamos en @alimentosmasacua en Instagram. También nos pueden contactar por nuestros números 0414-039-9856. Estamos a la orden de atenderlos a cualquier hora. En verdad nos han llamado gente hasta de afuera del país, como que quiero invertir, cómo lo hago. Y de verdad que nuestro sistema de participación es muy efectivo. Nosotros tenemos otros rubros alternos como para garantizar que el inversionista tenga su retorno igualmente nosotros estamos abiertos a reunirnos y explicar todo nuestro sistema de negocio para que se animen y que apuesten por nuestro país. Bueno, yo estoy seguro que la alternativa va a ser el maní porque eso va a funcionar. Así que nada, agradecido con ustedes, Simón, Giselle. Agradecido contigo, gracias por este espacio. Gracias por estar aquí. Con esto nos despedimos de Contigo liberalmente, porque eso también es el liberalismo. Apuesta e incentivo en lo que tenemos y en esos talentos que ustedes
ustedes tienen para desarrollar ese emprendimiento. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo por RCR Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR,